8 de la mañana con 14 minutos, 8 con 14 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Continuamos con más información y entrevistas. A esta hora nos acompaña en este espacio vía telemática el doctor Jorge Benavides, abogado constitucionalista, ex subsecretario jurídico de la Presidencia de la República y ex viceministro de Trabajo. Doctor Benavides, qué gusto tenerle acá. Buenos días, bienvenido. Le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Quisiéramos su criterio respecto a esta propuesta que ha formulado el presidente de la República y que ha enviado ya a la Corte Constitucional para que se proceda con una enmienda a la Constitución que permite el ingreso de tropas extranjeras, o sea, la instalación de bases militares extranjeras en el país, esto como una alternativa para luchar contra la inseguridad, lo que evidencia que el plan Fénix con el que se propuso luchar contra este mal en el país no está dando los resultados que se esperaban. Desde el punto de vista constitucional, ¿cuál debería ser la respuesta que le dé la Corte Constitucional a esta propuesta al presidente de la República? Buenos días, doctor Benavides, bienvenido. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, un cordial saludo a las personas que siguen este diálogo. Muchas gracias por la invitación. Ciertamente, como usted advierte, Licenia, corresponderá a la Corte Constitucional el señalar si la iniciativa se enmarca dentro de los límites que tiene el proceso de reforma parcial. De modo muy sucinto y general para las personas que siguen este diálogo, entender que existen tres procedimientos para modificar la Constitución. Uno de ellos es la enmienda, que es el mecanismo más sencillo para poder reformar la Constitución. Otro es la reforma parcial, que es un mecanismo más complicado para modificar la Constitución porque puede cambiar temas que tengan que ver con los elementos constitutivos. Precisamente el tema del artículo 5 regulado como el Estado ecuatoriano, como un Estado de paz, y esa particularidad de que no se permite el establecimiento de bases militares extranjeras, forma parte de estos elementos constitutivos. Y la última forma de modificar la Constitución, la más fuerte de todas, es la Asamblea Constituyente, y esa está prevista si usted va a modificar las formas, las maneras, los modos en cómo se cambia la Constitución, los procedimientos para cambiar la Constitución, o si existiesen potenciales restricciones a derechos constitucionales. Creo que la propuesta en términos jurídicos está formulada de acuerdo a lo que señala la Constitución, porque justamente cuando se quiere modificar alguno de los elementos constitutivos es la reforma parcial el mecanismo que debe llevarse a cabo para esa modificación, pero será la Corte Constitucional la que determine si la viabilidad del pedido se enmarca o no a los límites de este procedimiento de reforma. Me parece que es importante destacar que en caso de que hubiese luz verde por parte de la Corte Constitucional para este cambio, tiene que ser procesado necesariamente en la legislatura, y solo si la iniciativa tuviese el respaldo de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea, pasaría posteriormente a referéndum ciudadano, y son los ciudadanos los que tendrán la última palabra sobre la adopción o no de esta modificación a la Constitución. Todo este proceso, si pasa a la Asamblea y luego el referéndum, ¿podría tomar cuánto tiempo, doctor Benavides, tomando en cuenta que este es un gobierno de transición que está ahora candidato a la reelección y bueno, no sabemos qué es lo que va a ocurrir en las elecciones del 2025? ¿Cuánto tiempo demoraría este proceso por un lado? Y por otro, el dejar el artículo solo como Ecuador es un país de paz, es muy abierto. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo se puede interpretar? Bueno, estos principios están establecidos en la Constitución de manera general, de manera abstracta. De modo sencillo puede decir una lectura que el tema de las bases militares, en principio, y la oposición a que esté regulado en la Constitución, no necesariamente quitaría ese carácter de un Estado pacífico, en el sentido de que también la cooperación nacional e internacional de cara al mantenimiento de la seguridad y de la convivencia pacífica de la ciudadanía y de los ciudadanos en su conjunto debe estar debidamente protegida. Pero pertinente su pregunta respecto a los tiempos, a los plazos que deben ser observados. De modo general, señalar que la Constitución establece que en caso, obviamente, de que haya el visto bueno de la Corte Constitucional, que vaya a la Asamblea Nacional, bueno, el Consejo de Administración de la Legislatura tendrá que poner en orden del día para que puedan debatir. Entre el primero y el segundo debate deben pasar al menos 90 días. Estos serían 3 meses.
y luego de ser hipotéticamente aprobada por mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, dentro de los 45 días posteriores debe llevarse a cabo el referéndum. En este sentido, podría señalarse que dependiendo del tiempo que demore la Corte Constitucional, podría coincidir probablemente con el proceso electoral de febrero. No perder de vista que la Corte Constitucional no tiene un tiempo específico para emitir este dictamen de vía. Es decir, esos 20 días términos se aplican a partir, bueno, de este momento que ya hay un juez que es el ponente, es el juez Herrería, me parece, y claro, ya como ha sido identificado cuál es el juez ponente, tiene 20 días término para emitir este dictamen. Luego iría a la Asamblea Nacional, tendría que ponerse en el orden del día, y luego de esto, entre el primero y el segundo debate, como había señalado, 90 días término, y luego 45 días, dentro de los 45 días posteriores, en caso de ser aprobado por los asambleístas con mayoría absoluta, se procedería al referéndum. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Es decir que se requieren apenas 70 votos, que no sería una tarea tan complicada tampoco, ¿no? Mayoría absoluta facilita que con la mitad más uno de la composición del Pleno de la Asamblea esta reforma pueda trasladarse ahí sí a que el pueblo dé su opinión en las urnas. Buen día, Alexis. Sí, en efecto, es un tema ya que queda básicamente en la decisión en la mayoría de los miembros de la Asamblea, con una particularidad. Bueno, ahora usted sabe, ya aumentó el padrón electoral y el número de asambleístas ha ido creciendo, pero es un número que rondará cerca de los 70 votos, tal vez un poco más, pero es una mayoría que en principio no es tan compleja de obtener si la comparamos con las mayorías calificadas, superior a los 2/3, por ejemplo, de los integrantes de la Asamblea Nacional. En efecto, es una mayoría que es posible obtener sin problema, me parece. Ahora, doctor, remontándonos a las discusiones que se llevaron adelante en Montecristi durante la etapa de la Asamblea Constituyente, ¿cuánto va a pesar justamente aquellas consideraciones, aquellos conceptos, ideas, pensamientos del espíritu de la constituyente de aquella época para que hoy los jueces de la Corte Constitucional den o no lugar a que se tramite esta reforma planteada por el presidente, considerando primero lo que le decía, ¿no? Ese espíritu constituyente de Montecristi, y por otro lado también las situaciones por las que actualmente atraviesa el país y entendiendo los tiempos, ¿no? Yo decía en el comentario, este Ecuador del 2024 no es el mismo Ecuador del 99 cuando se instaló la base o del 2009 cuando se retiró a los estadounidenses de la base. ¿Cuánto va a pesar aquello en la decisión de los jueces de la Corte? Me parece pertinente su comentario, Alexis, porque permite encuadrar esta conversación en algo que es importante que los ciudadanos tengan pleno conocimiento. La Constitución debe ser interpretada, no solo lo ha señalado usted, sino que lo señalan las propias normas en una perspectiva evolutiva, es decir, acoplándose a los contextos en donde rige esta norma. Evidentemente, uno de los métodos de interpretación de la Constitución, extraer el significado de sus disposiciones, debe tener en cuenta el contexto también evolutivo, como señalaba, pero también el tema histórico, es decir, las discusiones que se dieron en su momento en Asamblea Constituyente para adoptar este artículo 5. Y creo que en esas coordenadas, no lo digo yo, lo dice la normativa, los jueces constitucionales, por supuesto, tendrán que consultar esto que suena en principio abstracto, lejano, esto del espíritu del constituyente. Bueno, ¿qué es el espíritu del constituyente? Es la voluntad, los argumentos que en su momento plantearon los asambleístas constituyentes para determinar los contenidos de esas disposiciones y cómo esos contenidos deben ser interpretados a la realidad actual, que como usted bien ha advertido, no es la de 1999, no es la del 2008 cuando entró en vigor la Constitución. Hay unas condiciones muy particulares en el Ecuador del 2024 en temas referentes al combate del crimen organizado y tendrán que ponderarse por parte de los jueces todos estos elementos. En principio me parece que
la vía sugerida por parte del Ejecutivo es adecuada a partir de los límites establecidos en el procedimiento mismo de modificación, porque le señala que la reforma parcial que modifique elementos constitutivos, esto es lo que va del artículo 1 al 9 de la Constitución, y el artículo 5 justamente que consagra al Ecuador como territorio de paz, se encuentra dentro de estos elementos constitutivos. Dicho sea de paso, es la forma de Estado, la forma de gobierno presidencial y los grandes valores que inspiran a la Constitución en su conjunto, pueden ser modificados por este procedimiento de reforma. Pero será la Corte Constitucional la que, haciendo un ejercicio de interpretación, establezca si este pedido es viable o no para hacerlo, para modificarlo. Dicho sea de paso, por ejemplo, ya ha habido pronunciamientos de la actual conformación de la Corte Constitucional respecto a acuerdos de cooperación militar entre Ecuador y Perú y Estados Unidos en cuanto a temas que tengan que ver, por ejemplo, contra el crimen organizado transnacional marítimo. Y en su momento la Corte Constitucional ya ha determinado que no suponen temas del artículo 419 y por tanto no tienen que seguir este procedimiento de aprobación del Tratado Internacional en la Asamblea Nacional. Entonces ya hay algunos pronunciamientos dados por la Corte Constitucional que en alguna medida nos podrían dejar entrever cómo pudiese decantarse finalmente este tema también. Es decir, que al haber calificado la constitucionalidad de estos acuerdos podría abrir la puerta para que se dé paso a la reforma parcial a través de la Asamblea Nacional. Es una opción, sin duda. Siempre los pronunciamientos previos de un alto tribunal por el tema justamente de la seguridad jurídica, de los precedentes que van dando, dan luces de cómo posiblemente podrían pronunciarse. Lo importante en este caso para los ciudadanos que nos escuchan es que finalmente este dictamen de la Corte Constitucional es un primer paso importante, por supuesto, porque sin él no puede llevarse a cabo el debate en sede legislativa, pero solo si es aprobado por mayoría absoluta pasa a referéndum de los ciudadanos y son los ciudadanos los que tendrán la última palabra sobre la adopción o no de este cambio a la Constitución. Doctor, hablemos un poquito de los tiempos, que usted de paso también ya lo mencionaba, de acuerdo a lo que dice, creo que el 443 y 444 de la Constitución. 90 días entre primero y segundo debate, una vez que la Corte emite un dictamen, posteriormente los 45 días para que el CNE convoque elecciones. ¿Podría darle los tiempos para que este nuevo referendo coincida con la primera o segunda vuelta del periodo electoral del 2025 o no? Porque hay que ser conscientes de que ya tuvimos una consulta popular el 21 de abril y de que con esto, si es que se da paso en la Corte, estaremos yendo nuevamente a una consulta popular en las urnas. ¿Le va a dar los tiempos al gobierno? Habría que analizar, como le señalaba, los tiempos establecidos. Este momento en que ya ha sido fijado el juez ponente tiene 20 días término para emitir el dictamen. Cuando elabore la propuesta el juez, esto se envía al Pleno de la Corte Constitucional y resuelven entre los 9 jueces. Entonces, luego de eso, se enviaría a la Asamblea Nacional. Estamos hablando de 20 días término, que en días plazo, aproximadamente un mes, 30 días, es el tiempo que tiene el juez, pues el tiempo máximo. Puede ser que dentro de ese tiempo, en un menor término, puedan emitir ya el dictamen correspondiente. Enviar a la Asamblea Nacional, obviamente esto se canaliza a través del Consejo de Administración Legislativa, se sigue todo el procedimiento debidamente arreglado en la ley para establecer ya el primer debate. Luego de eso, habíamos señalado, esto está en el artículo 442, como usted bien advierte, sería el plazo de 90 días entre el primero y el segundo debate. Hablaríamos en principio de 4 meses, de modo general, hasta ahí, y luego dentro de los 45 días debe producirse el referéndum ratificatorio en caso de ser aprobado. Podría estar dentro de los tiempos, sea con la primera o segunda vuelta electoral. Lo importante en estos casos en general de consultas populares es de que la ciudadanía participe plenamente informada. Eso es fundamental, tomar una decisión sobre la base de información adecuada, conociendo del tema. Si bien son temas que son complejos, yo entiendo,
pero ahí está la importancia de que los órganos inmersos en estas iniciativas ayuden a fomentar un diálogo público de calidad para que la gente pueda participar debidamente informada y tome la decisión que crea conveniente para el futuro del país. Planteándonos, doctor Benavides, un escenario en el que pase el control constitucional, pase en la Asamblea, pase al plebiscito, etcétera, etcétera, ¿qué significaría esta modificación? ¿Que cualquier gobierno extranjero que esté interesado en poner una base militar en el Ecuador lo puede hacer? ¿O estará dedicado a uno en especial? ¿Cómo funciona? No, es general, sería con cualquier Estado y obviamente enmarcado dentro del respeto a los derechos, a los principios establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Yo escuchaba algunas opiniones de personas que tenían una preocupación legítima respecto, por ejemplo, de las condiciones de inmunidad que se les diera a las personas que vienen a ser parte, digamos, de estos procesos de bases extranjeras. Hay que los compromisos que se firmen entre el Estado ecuatoriano y el Estado que pusiera su base militar en el Ecuador. Bueno, esos compromisos de establecer, por ejemplo, las inmunidades propias de los agentes diplomáticos tienen que ver exclusivamente con los temas establecidos en el acuerdo para la cooperación. No es para temas en general, o sea, no es que tiene una cobertura de inmunidades para cualquier actividad que realice. Hay las inmunidades y los tratamientos de agentes diplomáticos solamente para aquellas cosas que tienen que ver con los objetivos de los acuerdos que se establezcan, que puede ser con cualquier nación o con cualquier Estado extranjero. Es una disposición que tiene por objetivo eliminar esa segunda parte del artículo 5 y solamente dejar el hecho de que el Ecuador es un país de paz. Básicamente es eso. Es un territorio de paz en medio de una declaratoria de conflicto armado interno, que además resulta bastante contradictorio, ¿no? Doctor, en otros temas, digamos, hay algunos asuntos que esta semana son parte de la coyuntura y que tenemos apagones y que tenemos este anuncio de la enmienda constitucional que busca el presidente para que regresen las bases extranjeras del territorio ecuatoriano y demás. Y un conflicto que no termina de resolverse, el de la inseguridad, claro, por supuesto, está también, y muchos otros problemas que tiene el país, pero un conflicto que tiene que ver con las relaciones políticas complejas, incómodas, entre el presidente Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad. Y esta semana, por ejemplo, se conoció que el Ministerio de Trabajo había emitido una suerte de norma para regular este asunto de los sumarios administrativos e incluir a quien en este momento es nada más y nada menos que la vicepresidenta, ¿no? Como parte de quienes podrían ser sancionados. El 11 de septiembre, el Ministerio de Trabajo reguló el procedimiento para los sumarios administrativos por faltas graves, y un día después se solicitó a esta cartera de Estado que abra este proceso en contra de la vicepresidenta Verónica Abad. El Ministerio de Trabajo, a través del acuerdo ministerial MDT 2024-175, reguló el procedimiento administrativo oral y motivado para la sustanciación de los sumarios administrativos por faltas graves cometidas por los servidores públicos. De esta manera justifica el Ministerio de Trabajo el haber abierto un sumario administrativo por una falta supuestamente debido a un supuesto incumplimiento de la vicepresidenta al no haberse trasladado el 1 de septiembre de Israel a Ankara, en Turquía, a pesar de que no existe en ningún documento oficial el pedido específico de que en tal fecha la señora se haga presente ahí. Eso también creo que quedó claro. Y eso por un lado, ¿no? Preguntarle cómo queda la situación jurídica de la vicepresidenta en medio de esta situación. Y de paso informarle también, no sé si usted sabía o conocía de esto, pero es algo que yo recién me lo acabo de encontrar en los medios de comunicación. La vicepresidenta Verónica Abad ha solicitado oficialmente al Congreso Nacional, a la Asamblea, que investigue a 2 ministras a las que acusa de persecución política. En un nuevo capítulo de las tensiones entre la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y el gobierno de Daniel Noboa, la vicepresidenta ha solicitado que se haga control político y fiscalización contra 2 altas funcionarias del gabinete, Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, y María Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Medios internacionales, entre ellos Infobae, han accedido de forma exclusiva a un documento presentado por Abad ante la Asamblea Nacional el pasado 17 de septiembre a las 16 horas. En su solicitud, Abad argumenta que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Trabajo han actuado de manera irregular y persecutoria en su contra. Quisiera preguntarle el alcance de estas dos acciones. Por un lado, la del sumario administrativo en contra de una vicepresidenta de la República, y por otro lado, este pedido de que la Asamblea inicie acciones de fiscalización contra las dos ministras. Bueno, un tema que es importante aquí dejar claro es que el vicepresidente es un funcionario o una funcionaria electa por voto popular. Y en ese sentido, las causales de destitución están debidamente previstas en la Constitución y son las mismas que para el presidente de la República. Por tanto, esto que se viene hablando del sumario administrativo y como tal, me parece que no aplica en este caso, porque señalo, tales para cesar en funciones están previstas debidamente en la Constitución y son las mismas que están establecidas para el presidente de la República ante los órganos competentes y están los procesos establecidos para exigir la debida responsabilidad. Pero lo que es la cesación como tal, estar muy claros en que eso está debidamente previsto en la Constitución, cuáles son las causales, cuáles son los mecanismos, y esencialmente son los mismos que están establecidos para el presidente de la República. Respecto al pedido de fiscalización, bueno, la Constitución es amplia respecto de estas solicitudes que pueden hacer los ciudadanos o pueden hacer las autoridades. Creo que lo importante es que esto se resuelva por medio del diálogo y se siga los mecanismos establecidos en la Constitución. Y es que en caso de ausencia temporal o definitiva, o en caso también de pedir en un contexto de un proceso electoral, la licencia, está establecido esto en el Código de la Democracia y en la Ley Orgánica del Servicio Público, los servidores públicos están impedidos de hacer actividades proselitistas, se actúe de acuerdo a lo que dice la normativa y en consecuencia se establezca el orden de sucesión correspondiente establecido en la Constitución. Eso es lo que lo puedo señalar. Seguir lo que establece las normas constitucionales respecto a los escenarios preelectorales y posteriormente electorales en los que nos encontramos. Si bien no le pueden destituir con este sumario administrativo, usted dice, doctor Benavides, que no aplica en este caso. ¿Qué sucede si le abren este sumario administrativo y le sancionan a la vicepresidenta? Lo que decía es que las causales de cesación están establecidas en la Constitución. Eso no significa que el resto de servidores públicos, incluidos por supuesto los electos por votación popular, no estén sometidos a los debidos controles. Habrán las sanciones que corresponda de ser el caso, pero como señalo, el dejar de que cumpla sus funciones, cesar en sus funciones, solamente es por los procedimientos establecidos en la Constitución. Hay otro tipo de sanciones que se pueden establecer una vez que se ¿Como cuáles? ¿Como cuáles, tomando en cuenta que ella es vicepresidenta y embajadora de Ecuador en Israel? Estamos frente a un funcionario electo por voto popular. Pero si le aplican sanciones, sí, en este caso, como le digo, ¿cuáles no serían? Aplicaría eso. Como le digo, no tienen nada que ver con la condición de ser vicepresidenta, porque las causales para ser cesadas están establecidas en la Constitución y no es un funcionario como el resto de servidores públicos, de periodo fijo, de nombramiento provisional, nombramiento definitivo. Es un funcionario básicamente electo por voto popular y tiene un periodo de funciones que son 4 años. Sí es un funcionario de periodo fijo, pero tiene la característica de ser un funcionario electo por voto popular. Y esto es importante dejarlo claro. Las causales para cesar son las mismas que están establecidas en la Constitución. Entonces usted me dice, vía sumario administrativo se podría cesar a la vicepresidenta. No hay cómo. Artículo 129, por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, o por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro o homicidio por razones políticas de conciencia. Esas son las razones para llevar a juicio político a un presidente o vicepresidente de la República. Ninguna de esas podría enmarcarse por más errores que haya cometido la señora Abad. Así es, ninguna de esas.
son taxativas y es la protección especial que se le da al presidente y al vicepresidente por ser electos por voto popular. No olvidar, el presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno, y la única función que tiene el vicepresidente es reemplazar temporal o definitivamente. Exhorto más bien a los poderes públicos para que en el ámbito de la cooperación, del diálogo, establezcan lo que establece el ordenamiento jurídico, es decir, un respeto adecuado a las normas de sucesión en el caso previsto en la Constitución, sea para temporal o sea de modo definitivo. El país tiene una serie de problemas, como bien se advierte, en el ámbito de la generación de empleo, en el ámbito de la seguridad, y en estas cosas es fundamental que todos los procedimientos se marquen a lo que establece el ordenamiento jurídico. Ese exhorto debería alcanzar también a los medios de comunicación que han pretendido tratar de, junto a algunos analistas también, doctor, estirar la norma, ¿no? Pretendiendo hacer creer de que el presidente Noboa no está yendo a una reelección, sino a un periodo completo y que eso tiene una excepcionalidad y no sé qué, como para que se evite que el hombre se vea obligado a sacar una licencia. Por cierto, ¿está o no obligado a sacar una licencia durante el mes de campaña? Esto está regulado en el Código de la Democracia, está regulado en la Ley Orgánica del Ser Cargos. Es más, por ejemplo, si pensamos en el ámbito de la Ley Orgánica del Servicio Público que rige a todos los servidores públicos, están impedidos los servidores públicos de realizar actividades proselitistas. Entonces, en este caso no existe el hecho de que voy a sacar unos días sí, otros días no voy a hacer campaña. Corresponde a los funcionarios públicos que opten por la reelección hacer uso de las licencias establecidas en el ordenamiento jurídico. Y ahí la necesidad, como señalaba, de todos adecuar y enmarcar nuestras interpretaciones a lo que establece el ordenamiento jurídico, por el bien, por la cooperación, por la paz y por el hecho de que todos los procesos se den de la mejor manera posible, garantizando siempre la transparencia y la participación democrática de la ciudadanía. Para finalizar, doctor Benavides, hay sendas demandas presentadas ante el Tribunal Contencioso Electoral, tanto por la vicepresidenta de la República en contra del presidente, como por funcionarias del gobierno en contra de la vicepresidenta de la República. ¿Cómo deberían ser selladas, saldadas, resueltas ambas denuncias o ambas demandas ante el Tribunal Contencioso Electoral? Bueno, entiendo que si están siguiendo los procedimientos, ha habido algunas recusaciones de lo que el de los jueces ponentes del mismo ecuatoriano y en particular los servidores públicos, de resolver de acuerdo a lo que establezca la normativa. No me parece adecuado todo este tipo de inconvenientes que se están dando de cara a un proceso electoral. Lo mejor es que prime el diálogo, la sensatez política y obviamente se sigan los justos procedimientos establecidos en la normativa para garantizar el derecho básico de los ecuatorianos y las ecuatorianas, que es participar plenamente informados en los procesos democráticos para elegir a sus autoridades. Muy amable, doctor Benavides, muy gentil por participar en esta entrevista. Muchas gracias. Muy amable, gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Lo propio.